¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Todos lo sabemos porque sucede en los pueblos, en las comunidades, en las colonias, en los barrios, en las ciudades grandes, medianas o pequeñas. Siempre por ahí nos encontramos con algún ministro religioso, y no me refiero solamente a los de la Iglesia Católica, me refiero en general a ministros religiosos de muchas iglesias, porque hay otras iglesias aparte de la Iglesia Católica que también tienen influencia en ciertos sectores de la sociedad. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente: esos ministros, hay ministros de diferentes congregaciones religiosas que de repente se ponen a adoctrinar o a leccionar a los ciudadanos, tratando de influir en ellos para decirles por qué partido o candidato votar o por qué candidato y partido no votar. Eso, aunque parezca que es un buen consejo de alguien que tiene influencia moral y espiritual sobre la gente, no es correcto, porque el ministro religioso que asuma esa actitud de consejero electoral de los ciudadanos, o que desde el púlpito se eche un discurso político, o que en la reunión con los feligreses de su iglesia de la naturaleza que sea también los invite a votar por tal o cual partido o candidato, está cometiendo un delito electoral y está cometiendo una grave infracción a una ley general del ámbito federal, una ley que regula el artículo 130 de la Constitución. Y eso sucede justamente antes de las campañas electorales o durante las campañas electorales, en los tiempos previos al día de la votación, que todos sabemos que va a ser el domingo 2 de junio del 2024. Entonces, estamos en este periodo de intercampañas donde se presume que los candidatos y los partidos no pueden hacer proselitismo electoral, pero hay algunos ministros que no se sustraen de esta tentación y lo hacen. ¿Por qué hacemos esta reflexión? Porque tiene que ver justamente, por un lado, con un delito electoral y por otro lado, con una infracción que puede ser sancionada directamente por la Secretaría de Gobernación. Por mandato constitucional, establecido en el artículo 130 de nuestra Carta Magna, existe un principio histórico de separación del Estado y las iglesias, que establece que los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Solo quienes hubiesen dejado de ser ministros de culto con la anticipación y en la forma que establezca la ley podrán ser votados para un cargo de elección popular, es decir, aquellos que dejen de ejercer su ministerio en cualquier religión y decidan incorporarse a la vida de los ciudadanos comunes y buscar una candidatura. Pero hay reglas para eso que vamos a ver más adelante. Además, el artículo 130 constitucional señala que los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán, en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Todo esto está en la ley, eso lo dice el artículo 130 de la Constitución, que es la ley máxima de la República. Es muy terminante la disposición constitucional de que queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación, cualquiera que sea, que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. Por muy buena onda que sea el ministro religioso, no se pueden hacer reuniones políticas en los templos dedicados al culto de cualquier religión que sea. Este principio histórico de la separación de las iglesias y el Estado quedó definido cerca de la culminación de la llamada Guerra de Reforma entre conservadores y liberales que se realizó, que sucedió entre 1858 y 1860, y durante el mandato del presidente Benito Juárez García, posterior al conflicto armado. Es decir, desde el 58, Juárez ya estuvo en la presidencia, él era el presidente legítimo que tuvo que defender su presidencia frente a un presidente espurio de los conservadores,
Pero una vez que termina la guerra, de 1858 a 1860, Juárez inicia un periodo nuevo y en ese periodo justamente de 1859 a 1863 es cuando se consuma la separación de los asuntos de las iglesias y los asuntos del Estado. Las más importantes leyes de reforma, lo vemos en la diapositiva 3, las más importantes leyes de reforma fueron promulgadas el 7 de julio de 1859, es decir, a partir de ese momento entraron en vigor, a partir del 7 de julio de 1859, en el puerto de Veracruz. Y entre las más relevantes está la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, la Ley de Matrimonio Civil y la Ley Orgánica del Registro Civil. En 1860 se promulgó la Ley de Libertad de Cultos. Con estas leyes pasaron a ser patrimonio de la nación todos los bienes del clero. Se estableció el matrimonio como un contrato civil. El registro de las personas quedó en manos del gobierno y no de las iglesias. Se puso fin a la intervención del clero en los cementerios, se prohibió la asistencia oficial a funciones de los funcionarios públicos a funciones religiosas. La religión católica dejó de ser la única religión permitida en nuestro país y se estableció la libertad de conciencia. La libertad de conciencia, si usted revisa la Constitución, está en el artículo 24 y dice algo muy simple, que todos los ciudadanos, cualquier ciudadano, está en la más absoluta libertad de conciencia de creer en la devoción que se le antoje e incluso de no creer en ninguna devoción religiosa. Bueno, por tales razones, en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que es la ley que reglamenta el artículo 130 constitucional, en el artículo 3 de esta Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público se establece lo siguiente: el Estado mexicano es laico. El Estado, ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, solo en lo relativo a la observancia de la Constitución, tratados internacionales ratificados por México y demás legislaciones aplicables, y la tutela de derechos de terceros. El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna, tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. Los documentos oficiales de identificación no contendrán mención alguna sobre las creencias religiosas de los individuos. Es decir, el Estado no se mete en las cuestiones de la fe ni en las cuestiones de la conciencia con respecto a las cuestiones religiosas. Todos estos antecedentes que le estoy comentando explican que por qué en la Ley General en materia de delitos electorales existe el siguiente enunciado. En la Ley General en materia de delitos electorales, en el artículo 16 se establece lo siguiente: se impondrán de 100 hasta 500 días multa a los ministros de culto religioso que en el desarrollo de actos propios de su ministerio o a quien en el ejercicio del culto religioso presionen el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición. Es decir, esa intervención de algún ministro religioso en algún asunto electoral es un delito que se puede sancionar por lo menos de entre 100 a 500 días de multa a quienes lleven a cabo actos de proselitismo en los templos. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público también señala en su artículo 14 lo siguiente: los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de cualquier culto tienen derecho al voto en los términos de la legislación electoral aplicable. No podrán ser votados para puestos de elección popular ni podrán desempeñar cargos públicos superiores, escuche usted, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio, cuando menos 5 años en el primero de los casos, para ser postulados a un puesto de elección popular, tienen que haber dejado su ministerio 5 años antes, y 3 casos en el segundo caso, cuando se les invite a un cargo por invitación, por nombramiento, tendrían que tener por lo menos 3 años de haberse separado de su ministerio religioso.
Esto tendría que ser antes, estos plazos tendrían que cumplirse antes del día de la elección, de que se trate o de la aceptación del cargo respectivo. Por lo que toca a los demás cargos, bastarán 6 meses. Es decir, si un ministro religioso en algún momento quiere ser postulado a un cargo de elección popular, tendría que haber renunciado por lo menos 5 años antes a su cargo en la iglesia respectiva. Y en el caso del que quiera tener un cargo público por invitación o por nombramiento, tendría que haberse separado de su cargo como ministro religioso por lo menos 3 años antes de que fuera invitado y aceptara el cargo. Y reitera el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas: tampoco podrán los ministros de culto asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Y mire usted, si nos vamos a la diapositiva 7, tendremos un caso muy interesante que es muy ilustrativo de lo que le estamos diciendo. El caso más emblemático en los últimos tiempos con respecto a la injerencia de la Iglesia Católica en las elecciones quedó registrado en la sentencia emitida el jueves 30 de septiembre del 2021, es decir, en el anterior proceso electoral. El jueves 30 de septiembre del 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló las elecciones para presidente municipal realizadas el domingo 6 de junio de 2021 en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, un municipio singular porque resulta que San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, es el lugar donde está la residencia permanente del cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Está como a 3 cuadras de la presidencia municipal, la residencia del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, quien a juicio de la autoridad electoral intervino en los comicios con el deliberado propósito de afectar al candidato del partido Morena, que tenía posibilidades reales de ganar la alcaldía de San Pedro Tlaquepaque. Luego, 6 días antes de los comicios en Tlaquepaque, el cardenal Juan Sandoval difundió en redes sociales un video crítico en contra del gobierno y de su partido. Podríamos ver la diapositiva 8, Luis, para que la gente pueda con calma también, si lo desea, leer lo que dijo el cardenal en ese video. Mis estimados amigos, decía Sandoval Íñiguez, el tema es obligado. Estoy grabando este mensaje semanal el lunes 31 de mayo, a pocos días de las elecciones, estas del 6 de junio. Y claro, este mensaje es una reflexión y una insistencia ante ustedes para proceder debidamente. Explicaba el ministro católico, en estas elecciones van en juego muchas cosas. Si ganan los que están en el poder, se viene la dictadura. O sea, se pierde la libertad porque se trata de un sistema comunista, socialista, que esclaviza. Basta mirar los pueblos que han caído en él. Está también en juego la economía, ya de por sí muy dañada, pero si tienen todas las facultades a su gusto, vamos a quedar muy pobres como está Venezuela y como está Cuba, dice en esta parte del video el cardenal. Y en la diapositiva 9 hay más. Agregaba el prelado, está en juego también la familia, el bien de la familia y de la vida, porque este gobierno ha adoptado la ideología de género, que trae todas las barbaridades antinaturales que puedan desbaratar, que puedan impedir y destruir la familia, y por lo tanto, impedir el nacimiento y la educación de los hijos, el aborto, el divorcio exprés, la homosexualidad y el matrimonio a homosexuales, que por supuesto es estéril y etcétera, etcétera. Esta es la ideología de género que la tiene en su programa y trata ya de meterla desde ahorita, de ponerle en las leyes. Es lo que argumentaba el cardenal Sandoval en su video. Señalaba también el cardenal lo siguiente: está en juego también la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque el sistema comunista marxista así lo pide. Está en juego la seguridad nacional y la paz. Los gobiernos se han aliado con los malhechores, con los cárteles. Ya habíamos oído eso, ayer estábamos hablando de eso aquí en Sin embargo, pero atribuido a unos supuestos investigadores de un centro en la Universidad de Rice en Estados Unidos. Bueno, en la diapositiva número 10 concluye esta parte del discurso que el cardenal expresa en ese video que le relatamos. Exhortaba el arzobispo emérito de Guadalajara lo siguiente:
Yo les pido, yo les suplico que en esta ocasión hagan dos cosas. Primera es pedirle a Dios que nos ilumine y nos ayude. Lo segundo, salir a votar. Hay un abstencionismo a veces bastante significativo en México de mucha gente que no les interesa, que no salen a votar y dejan el campo libre a los malosos, que eso sí votan todos y hasta 2 o 3 veces en carrusel. Todo esto que le estoy leyendo viene como texto en las páginas 14 y 15 de la sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 30 de septiembre del 2021. Lo puedes encontrar en internet si lo busca con calma. En la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral se recapitulaba: conforme a lo expuesto, es claro para esta Sala Superior que efectivamente existe un pronunciamiento de un ministro de culto religioso con relación a las elecciones que se estaban desarrollando. Ahí ven ustedes las fotos de Reyes de Rodríguez Mondragón y de Felipe de la Mata Pizaña, que fueron 2 de los 4 magistrados que votaron por la anulación de la elección en San Pedro Tlaquepaque y que comparten estos criterios que les estoy compartiendo. Por lo tanto, agregaba el tribunal, es claro que existe una vulneración al principio constitucional de separación Iglesia-Estado, conforme al cual los ministros de culto religioso no pueden realizar proselitismo a favor o en contra de partidos políticos, candidaturas o asociaciones políticas. Y en la diapositiva 13 tenemos la foto de un personaje que seguramente va a reconocer usted de inmediato, porque con base en lo que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General en materia de delitos electorales y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, es la Secretaría de Gobernación la que debió sancionar con amonestación o multa al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, luego que la autoridad electoral le notificó que el prelado católico violó el principio histórico y jurídico de la separación Iglesia-Estado al grabar y publicar en redes sociales un video con el que pretendió inducir el voto en contra de Morena en los comicios del domingo 6 de junio del 2021. Y le voy a decir a usted una cosa, esto pasó en el 2021 y hasta la fecha no hay ningún indicio de que a la Secretaría de Gobernación le interese amonestar o sancionar al cardenal Juan Sandoval. Y finalmente concluimos con lo siguiente. Luego que fueron anuladas las elecciones de presidente municipal en San Pedro Tlaquepaque, realizadas el domingo 6 de junio del 2021, se convocó a comicios extraordinarios que se llevaron a cabo el domingo 21 de noviembre del 2021. Triunfó nuevamente el partido Movimiento Ciudadano con su candidata Mirna Citlali Amaya, quien venció por segunda ocasión en el mismo año al morenista Alberto Maldonado Chavarín. Pero todo lo que vemos hoy en puntos y comas está en la ley, son disposiciones legales que se tendrían que aplicar y cumplir, y que es bueno que usted lo sepa para que no lo sorprendan y le parezca normal que en algún momento los ministros religiosos, aprovechando su influencia moral sobre las personas, quieran influir o determinar el rumbo de una elección. Con esto concluimos hoy en puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Muchas gracias y buenas noches.